Tengo dos buenas noticias. La primera es que somos Trending Topic en 80 World Edu. Felicidades, porque quiere decir que todos estáis ahí con el teléfono móvil y esto está muy bien. Felicidades, muchas gracias a todos, me alegro un montón. Y la segunda noticia es que presento a Virginio Gallardo, que es nuestro siguiente ponente, el tercer ponente de esta tarde. Virginio es socio director de Humanova, una consultora de recursos humanos, y él nos va a hablar de algo muy necesario, que es el liderazgo de equipos directivos. Unos aplausos. Hola, buenas tardes. Bueno, sé que vais a hablar de transformación tecnológica y me gustaría explicaros por qué el liderazgo es la clave del éxito para poder hacer la transformación digital. Porque se considera que es la variable más importante y si no hay un cierto liderazgo, si no hay determinados tipos de liderazgo, esta transformación y esta innovación pedagógica que estáis buscando no se producirá. Me gustaría explicaros qué pasa fuera qué pasa en otras organizaciones y por qué la transformación digital ha puesto tan de moda el tema del liderazgo. Mirad, tenéis que saber que cuanto más importante es su organización, cuanto más poderosa es, cuanto más éxito tiene, cuanto más vale en bolsa, las organizaciones más se ven así, ¿sí? Las grandes organizaciones del planeta han descubierto que la transformación digital lo que hace es, las puede eliminar. Por tanto, cuanto más vales en bolsa, no importa si eres español, eres sueco o eres estadounidense, más te ves así. Es decir, se ven muy grandes, pero con muchas probabilidades de desaparecer. Esto es lo que ha traído la transformación tecnológica. Todo el mundo ha escuchado ya el ejemplo de Kodak hace mucho tiempo. Y con lo cual ellos saben que la transformación digital lo que hace es cambiar las reglas de juego para cualquier organización. Y no importa el éxito que tengas, en muy poco tiempo cambias. Por tanto, los directivos poderosos saben que las organizaciones, básicamente, si siguen como están muertas. ¿Qué sucede? Ellos han aprendido cuál es la naturaleza del cambio, cuál es el meteorito que se los va a cargar. Usando el símil del dinosaurio, ¿cuál es el meteorito? ¿Por qué la transformación digital elimina a las empresas y elimina a las organizaciones? Es un tema de la supervivencia, va con el aprendizaje y cómo te adaptas al entorno. Mirad, hay una cosa que se llama ley de disrupción, que nos dice que el cambio tecnológico es tan elevado que nadie puede hacer frente a ese cambio tecnológico. Es decir, las personas, las organizaciones no pueden hacer frente al cambio. Y por muy poderoso y por mucho dinero que tengas y por muy bien que te vayan los números, sabes que eres un monstruo con muchas posibilidades de morir. Y eso les aterroriza a los grandes imperios del planeta y aterroriza a los medianos y empieza a aterrorizar a las pequeñas empresas. Y afecta a todos los sectores. Obviamente, os tengo que decir, como veis, que si esto sucede, si esa capacidad de adaptación para una empresa es baja, para las administraciones públicas, lo que requiere cambios políticos todavía es mucho más bajo. Es decir, la capacidad de adaptación que tiene una organización pública es mucho más bajo que el que tiene una empresa privada. Por tanto, si las organizaciones privadas no se adaptan al cambio, según esta ley de disrupción, las organizaciones públicas se adaptan muchísimo menos. Es decir, no se adaptan. Entonces, claro, ¿cómo se hace frente a este cambio y a esta transformación digital? Bueno, pues la palabra milagrosa se llama liderazgo. Y para eso los expertos dicen que hay que tener unas determinadas características, pero me gustaría haceros una pregunta muy rápida. ¿Podéis levantar la mano aquellos de vosotros que tengáis menos de 33 años? Bueno, no hay muchos, no pasa nada. Bien, según Rancharan, lo que hay que hacer para ser un buen líder digital es ser millennial, ¿sí? Porque el resto ya llegaron tarde, ¿sí? Como veis, no lo he dicho yo, lo dice el gran gurú del liderazgo y de la transformación digital, ¿eh? Yo siempre lo atribuyo a otros. Es decir,
Es muy difícil ser digital si no tienes menos de 33 años. Simplemente no estás adaptado a los nuevos tiempos. Pero claro, créanme, las empresas, las organizaciones no prescinden de sus directivos, ¿sí? Y por eso el liderazgo, cuando se le pregunta cuál es el principal problema de talento, cuál es el principal problema de gestión de las empresas, sale el cambio cultural y liderazgo. En función de la encuesta que os he puesto una, pues sale en este caso con más importancia, pero bueno, siempre sale liderazgo y cambio cultural. Mirad, lo que sucede en las nuevas organizaciones es que cambia todo. Y para cambiarlo todo se necesitan nuevos líderes que sean capaces de cambiarlo todo. Y ese que lo cambia todo significa que cambia la cultura. Pero como sé que esto es muy abstracto, os voy a decir 4 cosas que hacen las empresas para conseguir esa transformación digital y para conseguir cambiar a los líderes. La verdad es que yo no trabajo mucho para el sector educativo. Es difícil trabajar para el sector educativo en transformación digital. He trabajado con los vascos, con la Comunidad de Madrid, en programas de transformación digital. Pero me cuesta mucho hacerlo, alguna vez con algunas instituciones catalanas. Pero os puedo decir que lo que es bueno para las organizaciones públicas es bueno para las organizaciones privadas y, en reglas generales, nos puede servir igualmente. Por tanto, de verdad, yo cuando hablo con los políticos, con los consejeros de educación de diferentes comunidades, cuando hablo con aquellos que dirigen las líneas, creo que lo que voy a decir está muy en consonancia con lo que necesita la educación. No penséis que por el hecho de que esto sirva para General Motors, no sirve para la educación. Vamos a ver, os voy a decir 4 herramientas, 4 cosas que creo que se pueden hacer para acelerar el cambio tecnológico, para acelerar la innovación. Obviamente que la transformación que necesita la educación va mucho más allá que el cambio tecnológico. O sea, el cambio tecnológico es una parte, no sé si siquiera la más importante, ¿eh? Estamos hablando de innovación pedagógica, de innovación del cambio de rol, estamos cambiando de cambio de contenidos. Habría que hablar de muchas cosas, pero efectivamente la transformación digital es una de ellas. Ya sea el tipo de cambio que sea, innovación pedagógica, ya sea cambio de rol del profesor, ya sea cambio de contenidos, ya sea cambio de currículums, ya sea capacidad de adaptación, para todo eso es igual, es transformación y se necesita también liderazgo. Mirad, estas son las 4 herramientas que vamos a hablar, ¿sí? La primera es liderazgo, efectivamente. ¿Qué se puede hacer para cambiar a los líderes? Primero cambiarlos, pero como no siempre es posible, se les puede formar. Se les puede formar. Es decir, si no cogemos a los líderes de las instituciones educativas y les enseñamos en qué consiste el cambio, si no hacemos grandes programas de desarrollo, muy difícilmente se van a adaptar. Porque recordar que la mayoría de ellos no tienen más de 33 años. Hay que hacer programas de desarrollo, hay que hacer reflexiones sobre cómo la escuela, sobre cuál es el rol directivo en una institución como es un centro educativo, que es realmente muy especial y mucho más compleja que cualquier otra organización, os lo tengo que decir. Es más complejo liderar un centro educativo de secundaria, mucho más difícil que liderar una organización de un número similar de profesionales de cualquier otro sector. Por tanto, esa complejidad, esa nueva forma de liderar, tiene que ser así. Pero muchos expertos con los que he hablado piensan que ni siquiera con eso se podría conseguir, ¿sí? Ni siquiera la educación, la formación de los equipos directivos quizás sea insuficiente. Por eso, muy probablemente, lo que he oído en aquellas personas que están como más avanzadas en la materia y aquellas comunidades que están más avanzadas es introducir personas que solamente se dediquen a la innovación. Es decir, que lideren la innovación y crear roles específicos para impulsar la innovación educativa digital. Es decir, si tú quieres innovar, pon roles que aceleren la innovación. Agentes de cambio, llamémoslo como queramos, que a su vez tendrían que ser formados y servirían como soporte. Pero lo cierto es que hay que poner más materia gris y más esfuerzo en el tema de liderazgo. Es decir, tiene que haber personas que estén pensando en cómo transformar. Y aunque los centros educativos tengan una cultura muy especial, se requieren que esos nuevos directivos piensen en los desafíos que tienen y probablemente haya que reforzarlos con agentes de cambio que serían profesores que por sus características podían actuar como aceleradores tecnológicos. Esa probablemente sería la versión. Obviamente, todo esto pasa por cosas que parecen ahora mismo muy complejas, por retribuir más a los equipos directivos que, en fin, ya sabemos cómo está la educación,
ser del equipo directivo es una especie de cosa vocacional, absolutamente no remunerada, pasa por reconocer más a esos equipos directivos, pasa por muchas otras cosas que implicarían que hubiese más posibilidades y hacer más atractiva probablemente la carrera profesional dentro de lo que sería un centro educativo. Temas muy complejos y que de mucha profundidad, pero que si no los cambiamos es muy difícil acelerar el cambio porque no aceleraríamos el liderazgo. El segundo término que hay que hacer para acelerar la transformación tecnológica, pero para esto se necesitan esos nuevos tipos de líderes, es tocar la cultura. Mirad, la nueva cultura parte, lo que he estado viendo en los años que he estado trabajando en temas educativos, es que nosotros en cualquier sector decimos todo el mundo innova, ¿sí? Pero en el sector educativo no es una frase más, es mucho más verdad, porque el profesor es el rey, no hay cambio sin el profesor. Es imposible cambiar si un profesor no quiere cambiar. Y cuando hablas con los equipos directivos, cuando reúnes a decenas de directivos, su principal problema es ese. Es muy difícil gestionar el cambio porque prácticamente no tienes herramientas para movilizar el comportamiento del profesor. Por lo tanto, hay que dotar de herramientas a los centros para movilizar a ese señor que es el protagonista del cambio, que se llama profesor. Y para ello, pues probablemente hay que introducir nuevos sistemas de reconocimiento, hay que introducir nuevos sistemas de medida, hay que dar horas para innovar, es decir, hay que conseguir que aquellas personas que quieren innovar se les ofrezcan horas para innovación. Hay que cambiar la cultura del trabajo en equipo y hay que conseguir que los profesores, digámoslo así, intercambien más ideas. Hay que crear nuevas culturas en red, que se llama, ¿sí? Culturas donde un profesor pueda hablar muy fácilmente con otro profesor de innovación. Y para eso hay que cambiar los sistemas de retribución o, como mínimo, los sistemas de horas. Sé que es enormemente difícil lo de la retribución, pero, por ejemplo, el sistema de horas se ha hecho en algún sitio y no es tan complejo con la legislación que tenemos. Por tanto, cambiar esos sistemas de gestión es básico para acelerar la innovación y la transformación digital. Tercer tema, hay que conseguir que cualquier profesor innove y innove en red. Es decir, mirad, esto se llama organización dual. Esa es la organización que todos conocemos, sería el centro tradicional. Esta sería la organización en red, donde algunos profesores, pero muchos profesores, tienen roles diferentes a lo que es la organización dual, a lo que es la organización tradicional. Esto se está aplicando en cualquier organización y se puede aplicar perfectamente en cualquier centro educativo. Es decir, un profesor que sería un profesor, digamos, no demasiado importante desde el punto de vista de jerarquía, tampoco es que haya muchas jerarquías en los centros, pero bueno, un profesor básico, incluso el último que ha llegado, podría ser hasta el que está haciendo prácticas, para entendernos, puede ser un nodo central en un área de innovación. Lo que tenemos que conseguir es que ese tipo de organización en red funcione tan bien como esta. Y haya horas e incentivos para que la gente se apunte a ese tipo de innovación. Es algo muy fácil de entender. Solo se innova si dedicas esfuerzos a innovar. Solo se innova si te organizas para innovar. Y para eso tienes que crear una estructura dual para acelerar la innovación. Todos los profesores, además de su rol, deberían de tener un rol en esa otra estructura que no depende tanto de lo que es la jerarquía, que por otra parte es muy plana en cualquier centro educativo. Y eso es la única forma de acelerar la educación. Perdón, de acelerar la innovación educativa y, por tanto, de acelerar la mejora de la educación y, por supuesto, la transformación digital. Es la forma de hacerlo más rápido. Por último, cuarta herramienta. Si el problema, curiosamente, que hemos visto de las organizaciones, no solo de los centros educativos, sino de cualquier organización, es que no son capaces de aprender al mismo ritmo que cambia el entorno. Eso implica que hay que crear redes de aprendizaje e innovación. No dentro del centro, que es lo que habíamos visto antes, sino en general, y con el objetivo de aprender, de transmitir y de transferir, digamos, las mejores prácticas y de incentivar las mejores prácticas. Digamos, sería crear como una especie de WhatsApp educativo en educación y, por ejemplo, la Generalitat en GenCat, en el ICS, lo está intentando al menos, crear ese tipo de redes
que de alguna forma conecten a todos los profesores de matemáticas en cómo se hace una nueva metodología basada pues, en problemas, una nueva metodología basada en casos o en lo que sea, ¿sí? Y que rápidamente una práctica se acelere. Esas nuevas formas de funcionar en red, crearía inteligencia colectiva, es la nueva forma de aprender. Solo si formamos a los profesores, pero no en aula, que también, sino nos aseguramos que el aprendizaje se transmita muy rápidamente, solo de esta forma se acelera la capacidad de cambio organizativo. Por tanto, la cuarta herramienta es conectar talento, es gestionar el talento red, es crear comunidades de aprendizaje, crear comunidades de práctica y gestionar ese conocimiento que hay. Conocimiento que básicamente es mucho más creíble para cualquier profesor porque se autocrea que cualquier cosa que pueda venir de un ministerio o de un departamento de la Generalitat, ¿sí? Muy bien, por último, esas serían mis 4 recomendaciones, las 4 cosas que nosotros utilizamos en el sector educativo o utilizamos en el banco más grande de cualquier país, ¿sí? No distinguimos la organización, ¿sí? Las reglas, la motivación humana, el aprendizaje, en general funcionan de forma muy parecida en cualquier organización. Otra cosa es cómo se implantan y la verdad es que la complejidad de implantarlo en instituciones como las educativas quizás sea algo más complejo. ¿Qué os diría como profesionales? Porque aquí al final una de las cosas que tenemos que tener claro es que en un centro educativo el innovador se llama profesor, no se llama director de centro, ¿sí? Se llama profesor. El que va a hacer la transformación digital se llama profesor. Mi consejo para todos los profesionales es que olvidemos lo que hace la Generalitat, olvidemos lo que hace el Ministerio y según cómo olvidemos lo que hace nuestro director de centro. Si queremos ser buenos profesionales, si queremos ser profesionales que se adapten a la nueva realidad, si no queremos vivir de espalda a cómo va el mundo, nuestro objetivo tiene que ser liderar nosotros mismos la innovación, ¿sí? Liderar el cambio tecnológico, liderar las nuevas pedagogías e introducirlas. Solo si cada profesional lidera el cambio, es posible esa transformación digital. Y hay que conseguir dar esas herramientas. Es cierto que los directivos, es cierto que las administraciones, por supuesto, tienen más responsabilidad, pero al final la responsabilidad es del último profesional. Y para eso es inevitable y lo que tenemos que hacer todos es entender que nuestra profesión ha cambiado. La profesión del profesor, la profesión del directivo, todas esas profesiones han cambiado. Tenemos que salir de la caja y replantearnos cuál es el nuevo rol profesional, como lo está haciendo cualquier profesional de cualquier sector. Y no nos tendríamos que conformar con esa seguridad que tenemos por trabajar en la administración pública, que es una falsa seguridad, porque finalmente el servicio que damos y lo que aportamos, pues no es lo que se pide muchas veces de nosotros. Bueno, os invito a reflexionar sobre estas 4 características, os invito a profundizar sobre qué implica el liderazgo, la transformación digital, porque a mi juicio, como os he dicho, es la clave del éxito. Muchas gracias. Gràcies, Ismael. Molt bé. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Virginio. Yo lo estaba escuchando ahí desde ahí detrás y me salían algunas preguntas. La primera, estaba pensando, realmente todos esos casos que existen, y no son pocos, de maestros y profesoras que nos dicen, yo estoy en un centro, estoy intentando impulsar la innovación, pero el equipo directivo no está ahí comprometido, o está ausente, o por decirlo de un modo, pues en ocasiones incluso reticente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se lidera cuando no tienes ese apoyo? Hace poco le decían, cambia de centro, pero tiene que haber otra solución, otra actitud. Yo digo que un profesor tiene una gran ventaja, es el rey de su clase y difícilmente le van a decir cómo tiene que explicar las cosas a los alumnos, difícilmente le van a decir si tiene que hacer un tipo de ejercicios u otro o cómo tiene que ser su práctica. Por lo tanto, utilizar la mayoría de las tecnologías modernas. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de tecnologías modernas educativas, los nuevos métodos. Depende mucho de ti. Quizá no vas a poder hacer en matemáticas, en física, un trabajo conjunto, no vas a poder trabajar de manera conjunta como sería deseable, pero bueno,
eres tú en tu asignatura, lo bueno y lo malo que tiene este sistema. Puedes hacer un montón de cosas. Así que la invitación sería, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Y el rey es el profesor, es decir, igual que ese profesor te va a hablar, lo mismo podríamos hablar, y también habrás escuchado también el pobre director que sí que es innovador y dice no puedo hacer nada porque no me siguen. ¿Cuál es? Bueno, una persona no cambia si no ve la necesidad de cambio. Y sobre todo, como tú has dicho, la mayor parte de la gente es pragmática. Cuando ven que una cosa funciona ahí al lado, bueno, tienes que ser muy raro para no imitar lo que ves, pero demostrar que el cambio es posible. Y tienes que potenciar el cambio. Así que si te dan horas para pensar, si crean sistemas, ecosistemas que te faciliten el cambio, incluso esa persona que vamos a decir quizá no el más innovador va a copiar la mejor práctica de su compañero. Y además, la mayoría de los profesionales desean ser buenos profesionales, así que van a intentar por lo menos no estar ahí en la cola, ¿verdad? Hay muchos profesores que no van a ser innovadores, pero quizá van a dejar arrastrarse, la mayor parte de profesores se van a dejar arrastrar. Así que debemos crear el ecosistema para los que no queremos que potencien, que se dejen llevar, porque hay mucha gente que quiere ser innovadora realmente. Y cuando te oía pensar en otra pregunta difícil, pero para eso estamos ahí, preguntas difíciles, pensaba, realmente durante muchos años hemos tenido un modelo administrativo, para decirlo de ese modo, del Ministerio, luego de la Generalitat, un modelo burocrático, antiliderazgo, etcétera. No solo a nivel de liderazgo, de la dimensión humana de equipo, sino también de hacer que sea difícilmente viable. Si un día eso cambia, ¿cuál es la política pública educativa que podría, quizá no hacer lo que dices, porque es un tema más de centro de director, pero para promover eso, según un ministro o ministra de enseñanza, cuáles son, o de educación, cuáles son las decisiones? Yo trabajo directamente con consellers, con ministros, y se nota lo que hacen, dan más autonomía a los centros, discriminan los centros, dan más formación, herramientas a profesores innovadores. Innovar es complejo. Innovar requiere herramientas, dota de herramientas de formación, promueve las teorías que saben que son mejores, da más dinero a esos que lo hacen mejor, que a los que lo hacen peor, forma a los directivos, da incentivos, da autonomía al centro, lo cual también es muy importante, premia a los centros que en cierto sentido destacan y deja que los profesores que sean innovadores puedan realizar estas tareas. Incentiva todo eso. No es tan complejo, pero sí que es cierto que las regulaciones, para decirlo de algún modo, desde el punto de vista de quién puede cambiar, todo eso. O sea, trabajamos en la administración pública, pero hay mucho margen todavía de actuación y podemos buscar eso. Por favor, tuiteadlo, porque vamos a tener luego el ministro de Educación o el conseller de Educación y nos gustaría oír estas propuestas. Hay una que se llama formación y asesoramiento, has dicho, ¿no? Un conjunto de medidas, ¿no?, que serían de otorgar recursos, facilidades, normativas. ¿Y el acompañamiento? ¿Qué tipo de acompañamiento, qué tipo de formación, de asesoramiento deberíamos tener en los centros, en los maestros, los directores? ¿Cómo se pueden acompañar desde la administración estas capacidades, crear un centro tecnológico de innovación? Cuidado, la innovación tecnológica no es la más importante, ¿de acuerdo? Es muy importante, sé que estoy hablando de información digital, lo siento, me parece que me he equivocado de foro, pero no es la innovación más importante. La innovación más importante es el cambio de contenidos, es la adaptación de los contenidos, la innovación pedagógica, el cambio del rol del profesor. Eso es mucho más trascendental, mucho más bestia, en definitiva, que la digitalización, que ya en sí es muy bestia. Yo creo que, siempre aprovecho para hablar de la regulación, pero la educación tiene cosas que aún son mucho más importantes que lo que es importantísimo, que es la digitalización. Crear un centro tecnológico no cuesta tanto, hay herramientas, hay crear redes. Una red es prácticamente gratuita, prácticamente no cuesta dinero alguno. El otro día estaba en la Junta de Andalucía y lo están haciendo por nada. Y las herramientas tecnológicas
para trabajar en red pueden ser casi gratuitas. Un centro tecnológico, un centro en el que se pueda trabajar es muy fácil, y crear los nuevos agentes de cambio es hacer que al principio pues se pida y por lo que sea se vayan ampliando. No es tan complejo. Dar horas, bueno, lo siento, con lo que hemos sacado de la educación no debería, sería una buena manera de volverlo, pero la innovación en cambiar y ese tipo de cosas realmente parecen muy sencillas. Yo no lo veo de complejidad alguna. Yo creo que es la voluntad política de hacerlo y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Virginio. Adelante. Y vamos a continuar con IT World Edu.